La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14, versículo 13. La muerte es un tema poco agradable, pero es algo que todos tenemos que afrontar y para el cual debemos prepararnos. La muerte puede ser el momento más amargo en toda la vida, o puede ser una victoria gloriosa. Lo que sí es cierto es que usted y yo vamos a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9, versículo 27. Está establecido. No hay ninguna manera de evitarlo. Usted va a morir. Es parte de nuestro carácter natural que cuando pensamos en la muerte, siempre pensamos en otra persona. Pero quizá no fue así en el tiempo del apóstol Juan. El cristiano fiel tenía que vivir con la realidad de la muerte, porque muchos estaban muriendo por su fidelidad a Cristo. El mensaje que Cristo les manda en el versículo que estamos estudiando es que la muerte, con su dolor, tristeza y aparente derrota, puede ser causa de felicidad para los muertos, si mueren en Cristo. La palabra bienaventurados quiere decir felices, dichosos, benditos. Es la misma palabra que Cristo usó para describir la bendición espiritual que Dios manda para los hombres que se caracterizan por su humildad, su mansedumbre, su preocupación genuina por el daño del pecado, su limpieza de corazón y aún su fiel y paciente sufrimiento por causa de la justicia. Mateo 5, versículos 1 al 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, promete Cristo en Mateo 5, versículo 12. Si hay un concepto que no relacionamos con la muerte, es la felicidad. Pero la revelación que Cristo nos trae es que la muerte puede ser causa de felicidad para los muertos. Es verdad, puede ser una condición más feliz que toda felicidad que en esta vida hemos conocido. Las bendiciones que podemos recibir en esta vida son menores que las que podemos recibir en la muerte. Si la muerte es un paso adelante, un paso hacia mayores bendiciones, hacia más felicidad. Por supuesto, para que esta bendición sea realidad y no solamente una ilusión, es necesario llenar un requisito. La muerte no es bendición para todos. Hay personas que tienen la ilusión de recibir bendiciones del Señor cuando mueren, pero no las van a recibir porque no están preparadas para ellas. No han cumplido con el requisito que Cristo establece para ser bienaventurados o felices en la muerte. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice la Biblia. Son únicamente los muertos que mueren en el Señor los que son realmente felices. La condición de los demás es una tragedia. Estar en el Señor es la condición que todos debemos procurar lograr en esta vida para ser felices en la venidera. En Cristo la muerte pierde su poder destructivo, porque Cristo ha vencido la muerte y nos ofrece a nosotros esta misma victoria. El apóstol Pablo fue uno que reconoció la bendición que recibiría en la muerte. Quizá Pablo mismo no supo de antemano cuán feliz estaría al morir en Cristo, pero al menos estaba consciente que en la muerte se uniría en gloriosa comunión con su Salvador, Cristo Jesús.
y esto mismo sería causa de gran gozo. Porque para mí el vivir es Cristo, declaró, y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1, versículos 21 al 23. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5, versículos 6 al 8. Uno de los límites que tenemos en esta vida, mientras tengamos vida terrenal, o sea, mientras estemos en el cuerpo, es que no podemos estar directamente en la presencia de Cristo. Ciertamente estamos con Él, pero andamos en su comunión por fe, no por vista. Pero entonces tendremos plena y completa comunión con Él en el paraíso de Dios. La felicidad de los muertos que mueren en el Señor está claramente declarada en la ilustración del mendigo llamado Lázaro, que encontramos en Lucas 16, versículos 19 al 31. Aquel mendigo tuvo que sufrir terrible dolor, pobreza y desprecio en su vida terrenal, pero luego en la muerte gozó del consuelo divino en el paraíso de Dios. En cambio, el rico, que tanta comodidad había gozado en esta vida, fue tremendamente atormentado. Este es el contraste que se presenta en Apocalipsis 14, entre los adoradores de la bestia que sufrirían la ira pura de Dios, y los santos que murieron por su fe, pero encontraron la felicidad por haber muerto en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo? Si no está en Él, la muerte todavía tiene poder sobre usted. Todavía es un enemigo invencible. Morir es algo que debe evitar si es que puede, pero debe saber que no lo puede evitar por mucho tiempo. Al fin llega el momento, y es el momento más amargo de su vida. Es su peor derrota. La muerte es un desastre si usted no está en Cristo, porque la felicidad que ha tenido en esta vida será reemplazada con dolor, amargura, tristeza, angustia y desesperación, y no habrá remedio ni esperanza de algo mejor. No le puedo dar un consejo más importante que animarle a entrar en Cristo y hacerlo hoy mismo. No le puedo leer un mensaje de la Biblia que sea más urgente para usted que aquel que le enseñe cómo entrar en Cristo. Gálatas 3, versículos 26 al 27. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26 al 27. Usted no puede entrar en Cristo de otra manera. Solamente cuando se bautiza por fe en Cristo, se une a Él. Está entonces en Cristo, de Cristo está revestido. Si usted no ha sido sumergido para pasar de muerte a vida, de la esclavitud satánica a la comunión con Cristo, debe hacerlo hoy mismo para que cuando muera, puede morir en el Señor y ser bienaventurado a pesar de la muerte. Pero debemos entender que no basta entrar en Cristo, es necesario morir en Él. Es decir, que uno tiene que perseverar en Cristo hasta el momento de la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Es la exhortación de Cristo para aquellos que han sido bautizados en Él. ¿Está usted en Cristo? ¿Está fiel en Él? Si muriera hoy mismo, moriría en Él. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Recuerda que todos mueren en Cristo o fuera de Cristo. En esto está toda la diferencia en la muerte. En la muerte podremos descansar de la lucha, porque nuestras obras con nosotros siguen. Las obras del cristiano no son solamente para esta vida. Es cierto que no podemos llevar con nosotros los bienes que hemos acumulado en esta vida, pero nuestras obras sí siguen con nosotros.
Este es pensamiento bello para el cristiano fiel, pero no debe haber concepto más horrible si no hemos hecho las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Sus obras le van a seguir aún después de la muerte. Con morir no se escapa de sus malas obras. Ellas mismas le van a condenar y quitar la felicidad que podría ser suya en la muerte. Pero si sus obras han sido buenas, de acuerdo con la palabra de Dios, ellas también seguirán con usted y verá usted que no ha luchado en vano por tanto tiempo en esta vida. A veces nos sentimos aburridos de luchar y trabajar constantemente. Parece que pueda ser por gusto. ¿Será posible que después de tanto sacrificio y tantas horas de labor en Cristo, día tras día, que todo sea en vano? Parece que no hay razón. Pero luego Dios nos recuerda que lo que estamos haciendo ahora por Él será para nuestra bendición cuando dejamos esta vida. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, versículo 58. Y al fin de tanto trabajo viene el reposo que hemos anhelado. Hay días cuando realmente pensamos que no podemos dar otro paso adelante. Nos parece que la labor es demasiada. El sacrificio es más que lo que podemos soportar. Pero si solamente podemos pensar en el reposo que nos espera, podremos seguir adelante con tal de llegar al fin al reposo eterno. Este es el día de reposo que Dios ha dado para el cristiano. En el nuevo pacto no tenemos un día de reposo que hemos de guardar obligadamente como rito religioso. El día de reposo de cada séptimo día y los otros que Dios estableció en el antiguo pacto únicamente eran sombras del reposo verdadero y eterno del cristiano. Y este reposo será nuestro cuando morimos y descansamos realmente de nuestros trabajos. Ya no tendremos la limitación de un cuerpo débil. Ya no tendremos que luchar constantemente contra el diablo. Reposo, hermanos, reposo hermoso y completo será nuestro si morimos en el Señor, habiendo hecho su voluntad en esta vida, para que nuestras buenas obras nos sigan para la gloria de Dios y para nuestra salvación eterna. Usted va a morir. No sabe si será hoy mismo, mañana o dentro de varios años todavía, pero va a morir. ¿Qué condición escoge usted para usted mismo al morir? ¿La del rebelde y desobediente o la de aquel que muere en Cristo? Son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Cómo morirá usted? De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Nombre sin igual. Tengan muy buenos días para nuestros amigos y para nuestros hermanos que nos escuchan en estas horas de la mañana. Es un placer para mí, Nelson Garay, poder estar con ustedes y acompañarles en la segunda parte del programa luego de haber escuchado a nuestro hermano Larry White. Queremos anunciar que nos sentimos muy contentos y muy satisfechos por la semana que recién ha pasado.
Y decimos esto porque ha sido una semana de mucho éxito para la Iglesia de Cristo en El Salvador, al menos a nivel de la zona central. ¿Por qué decimos esto? Como ustedes recordarán, ya durante un buen tiempo, casi un mes, hemos en este programa y a través de las redes sociales y en diferentes medios, se anunció de las actividades que estaban próximas a desarrollarse. Y ahora, en este día domingo, pues ya ha pasado una semana del desarrollo de estas actividades y vamos a tomar al final del programa un espacio de tiempo para poder dar algunos datos muy importantes. Pero dentro del gozo mayor que podemos experimentar, uno es el nivel del evangelismo que se logró de la semana del 15 al 18 de octubre. Posteriormente, la edificación que tuvimos a través de impartir su palabra, nuestro hermano Samuel Matul, ayudándonos a cada uno con su enseñanza. Y finalmente, el domingo recién pasado, 20 de octubre, finalizando con el culto unido. Vamos a referirnos a cada uno de estos detalles al finalizar este programa. Pero dado la importancia de lo que hemos mencionado, quiero tomar un pequeño espacio de tiempo para hablar quizás de la profundidad o del propósito de cada una de las actividades que promovemos a nivel de la Iglesia de Cristo y que se seguirán promoviendo y que deseamos también que tanto a nivel de la zona central, de la zona occidental de nuestro país se siga promoviendo. Y esto es la unidad de la Iglesia. El deseo de alcanzar la unidad de la Iglesia es un deseo muy noble. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, en su sabiduría divina, propuso y enseña a través de las Escrituras que existe una sola iglesia. Él la define como un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Así lo dice en Efesios en el capítulo 4 de los versículos 3 al 5. Jesús en su tiempo y ahora y por todo el tiempo anheló y deseó siempre la unidad. Lo hizo tanto que oró con mucho fervor por ella. Así lo demuestra en Juan en el capítulo 17 en el verso 20. La oración de Jesús muestra su absoluta aversión a la división que existió en aquel tiempo y a la división que existe ahora también en el nuestro. En efecto, la división en sí misma es pecado. Así lo dice en 1 Corintios en el capítulo 1 en el versículo 10. Actualmente no podemos negar que en el corazón de Cristo debe de haber mucha tristeza y debe de haber un dolor inmenso por la división que enfrentamos ahora en día. No obstante, hermanos, la división o la unidad como tal no es suficiente. Jesús oró por la unidad basada no solamente en la opinión humana, sino en la voluntad de Dios, la cual está revelada en la palabra de verdad. Juan capítulo 17 de los versículos 17 al 20. Los verdaderos discípulos de Cristo habían de continuar en su palabra. Juan capítulo 8 versículo 31. Así es que, después de advertir a los ancianos de Éfeso concerniente al peligro de la división, el apóstol Pablo dijo, Hechos capítulo 20 versículo 32. Y ahora, hermanos, yo os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Puesto que la palabra de Dios es la base de la unidad, por medio de esta palabra podemos ver cómo la iglesia del Señor durante el primer siglo era totalmente unida, como lo debería de ser ahora en nuestros días.
Entonces, por procurar obtener la misma clase de unidad que la iglesia original tenía, nosotros podemos agradar a Dios de la misma manera en que los cristianos del primer siglo agradaron a nuestro Dios. Hay al menos aspectos muy importantes en los cuales nosotros mostramos la unidad, y estos aspectos se pueden definir de la siguiente manera. La primera es en cuanto a la doctrina. El mensaje de Cristo para las iglesias primitivas siempre era el mismo, fueran judíos o gentiles, la audiencia que a él escuchaba. Pablo, el apóstol Pablo, les predicaba el mismo evangelio a todos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Él dijo a los cristianos en Corinto: os he enviado a Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas las partes y en todas las iglesias. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Además, él ordenó en todas las iglesias una sola enseñanza en cuanto al matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Así que el apóstol Pablo escribió que el único cuerpo, o sea, la iglesia universal, había de estar unida en una misma fe. Efesios capítulo 4, versículo 5, es decir, un cuerpo y una doctrina. La unidad en la doctrina de la iglesia también la podemos ver en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 15 y 16. Donde el apóstol Pedro indicó que él y el apóstol Pablo enseñaron el mismo mensaje. Pablo declaró en Gálatas en el capítulo 1, en el versículos 6 al 9, que cualquier hombre o ángel que adulterara el mensaje universal de Dios a las iglesias, éste debía ser condenado. La fe es una doctrina común. La palabra de Dios era la base absoluta para la unidad. Otra de las cosas que entra en la unidad como iglesia es el amor. La doctrina separada del amor es fría y desagradable, mientras que la doctrina fuerte dentro del marco del amor es totalmente divina. Por ejemplo, las iglesias del primer siglo, llenas de Cristo, pusieron en práctica la doctrina, ayudaron a sus hermanos necesitados en Cristo. La iglesia del Señor en Jerusalén estaba sufriendo y padeciendo hambre, pero el amor que unía a los cristianos era tan grande, era tan enorme, que las iglesias, aun estando separadas por enormes distancias, respondieron a la necesidad que había en Jerusalén. La iglesia en Antioquía, por ejemplo, envió una ofrenda, así lo dice en Hechos en el capítulo 11, versículo 27, tal como las iglesias de Galacia lo hicieron. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Realmente el amor era una fuerza unificadora en la iglesia primitiva, como lo debe de ser para nosotros ahora en día. Una iglesia rica en terrenos, en oro, en cosas materiales, pero en la cual la mayoría de sus miembros están sufriendo enfermedad, ignorancia, desnutrición, no puede ser la iglesia que Cristo fundó. El apóstol Juan dice en Juan en el capítulo 3, versículo 17, que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra a él su corazón, entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No es posible. Hemos visto aspectos de la unidad como lo son la doctrina y como son también el amor. Y hay muchos otros aspectos, pero quiero enfocarme en el siguiente, y este es en la adoración. A nosotros como Iglesia del Señor nos une la doctrina,
nos une el amor en Cristo que deberíamos de tener cada uno de nosotros, y también nos une la adoración. Cuando decimos la adoración, entendemos nosotros como cristianos que la adoración en el primer siglo tenía un aspecto vital dentro de cada uno de los cristianos, y que este mismo aspecto hacía y permanecía que ellos se mantuvieran unidos. Cuando hablamos de la adoración, nos referimos al día en el cual los cristianos del primer siglo se reunían para poder dar su adoración a Dios, y que dentro de la adoración tenían en común y compartían varias cosas. Dentro de ellas es el participar y recordar la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús hecho en la cruz del Calvario a través del participar de los elementos o de la cena del Señor. También oraban, también colectaban la ofrenda, y también escuchaban de la palabra del Señor, como de igual manera la Biblia nos dice que entonaban cantos de alabanza hacia Él, entonados con el Espíritu y con el entendimiento. La doctrina, el amor y la adoración son aspectos importantes que nosotros como cristianos debemos de mantener para promover la unidad dentro de la iglesia. Agradecemos a Dios por el esfuerzo que se hace constantemente de tratar de promover la unidad dentro de la iglesia de Cristo en El Salvador. Debemos nosotros entender la importancia del mensaje de Cristo respecto a este tema. Como lo dice el dicho tradicional y secular, divide y venceréis. Si nosotros como iglesia del Señor nos dividimos, nos peleamos entre nosotros mismos y no promovemos la unidad que Cristo quiere para su iglesia, en ese momento nosotros estamos perdiendo la batalla contra el enemigo. La invitación es para que todos nosotros como cristianos, de manera individual, de manera colectiva en nuestras congregaciones locales, a través de las diferentes actividades que nosotros desarrollamos, vaya implícito siempre como un objetivo común el promover la unidad dentro de la iglesia. Vamos a dejar hasta acá este pequeño mensaje y vamos a tomar el último tiempo para poder dar un reporte de las actividades que recién hemos desarrollado en esta semana pasada. Ahora vamos a tomar un tiempo para poder dar algunos resultados de las actividades recién pasadas. Hemos dicho que del día martes 15 al día viernes 18 tuvimos la visita de 56 jóvenes estudiantes del Instituto VICA de Guatemala. Los estudiantes se especializan en el evangelismo, ya sea casa por casa, en lugares públicos, a través de contactos o cualquier cosa. Son especialistas en el evangelismo. Ya durante al menos 3 años nos han acompañado en estas actividades para que junto a las iglesias se pueda predicar el evangelio. Un total de 19 congregaciones, especialmente de la zona central, estuvieron participando en estas campañas, promovido por la iglesia local y acompañado por los jóvenes de VICA asignados a las diferentes congregaciones. Como resultado de estos intensos días de predicación durante el día y también campañas y predicación durante la noche, hemos concluido con un total de 35 bautismos, 35 almas convertidas al Señor dentro de las diferentes iglesias participantes. Esto es una total bendición. Únicamente es el primer paso. Cuando alguien se convierte a Cristo, viene a la iglesia como un niño en el Señor. Luego está el trabajo para los cristianos maduros, para el liderazgo, para los ancianos de las congregaciones, el trabajar para darle a estos recién convertidos la leche espiritual que necesitan para que luego ellos puedan crecer y puedan ser miembros fieles y formar parte así durante mucho tiempo, el resto de su vida, de la iglesia del Señor. Así es que
agradecemos a los jóvenes de Vica por acompañar el evangelismo y por los resultados obtenidos a través de estas campañas. Luego, el día sábado 19 de octubre, tuvimos el seminario con nuestro hermano Samuel Matul. Un excelente seminario. Nuestro hermano Samuel lo escuchamos, alguien capacitado para exponer la palabra del Señor, alguien que habla con pasión, alguien que tiene mucho conocimiento acerca de la palabra del Señor, pero creo que lo más impactante de las 3 conferencias que nuestro hermano nos dio acerca de estrategias bíblicas para el crecimiento congregacional no es tanto la oratoria del hermano, sino es la pasión, pero aparte de la pasión es que él no solamente habla, no solamente predica, sino que él es ejemplo de lo mismo que está diciendo. Damos gracias infinitas a Dios por haber permitido que nuestro hermano estuviera con nosotros y haber aprendido de esta manera. Todas las clases que nuestro hermano dio, las conferencias, están disponibles en nuestro canal de YouTube. Puede buscarlo en YouTube como Iglesia de Cristo en El Salvador. Ahí están todas las conferencias para que usted y la iglesia puedan beneficiarse si no pudieron estar presentes. Luego finalizamos el domingo 20 con el culto unido. Cambiamos el lugar, fue en el gimnasio del Inframen. Un lugar muy bonito, tuvimos un tiempo hermoso de comunión, de adoración, en el cual todos nos gozamos, tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos hermanos, tuvimos la oportunidad de saludar a hermanos que teníamos tiempo de no vernos, dedicamos nuestra adoración a través del canto, entonando alabanzas a capela, sintiendo en nuestro corazón el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, aprendiendo de la palabra del Señor, siempre impartida por nuestro hermano Samuel Matul, dándonos temas muy interesantes, los cuales también están grabados en nuestro canal de YouTube. Puede buscarlos como Iglesia de Cristo en El Salvador. Fue una semana llena de muchas actividades y esperamos en el Señor que el otro año pueda ser igual. Así es que agradecemos a cada uno por su apoyo. Dejamos hasta acá el programa radial en esta mañana y esperamos que el Señor nos siga bendiciendo como Iglesia de Cristo en El Salvador. Que el Señor bendiga a todos. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.